Hola, sean todos bienvenidos. Quiero que me acompañes a este maravilloso recorrido sobre los trastornos globales del aprendizaje o discapacidad intelectual. Mi nombre es Carmen Montero y soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad vamos a tratar y vamos a describir todas aquellas características, pronósticos, tipos, manejos de la discapacidad intelectual. Pero antes de adentrarnos en el tema, es necesario realizar una breve presentación sobre lo que es la discapacidad intelectual. La definición más aceptable es la de la Asociación Americana. Se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo del promedio de la población, que se manifiesta durante el periodo de desarrollo, es decir, hasta los 18 años, y que se asocia con dificultades conceptuales y desadaptación. El diagnóstico de la discapacidad intelectual debe exigir 3 criterios clínicos. Primero, el funcionamiento intelectual medido a través de una prueba neuropsicológica que suministre un cociente de inteligencia debe ser inferior a 70. El niño debe presentar además problemas de funcionamiento adaptativo, tener dificultades para asumir responsabilidades de comunicación, de autocuidado y de tipo académico, esperadas para la edad y las condiciones culturales del niño. Tercero, las deficiencias tanto intelectuales como adaptativas deben observarse antes de los 18 años de edad, en la que se inicia la adultez. Importante que sepamos que la discapacidad intelectual no es una enfermedad. El término se refiere a un trastorno cognitivo y comportamental de múltiple etiología, metabólica, infecciosa, traumática, cromosómica e incluso cultural. Ya vamos a ver de qué se trata. A nivel específico, tenemos 2 tipos de discapacidad intelectual o antes conocido como retardo mental. Se clasifica en asintomático y sintomático. El primero, es decir, el asintomático, consecuente a factores familiares de tipo hereditario y ambiental, que usualmente se observa en hijos de padres con baja inteligencia, educados en medios culturales pobres, el cual vendría a constituir cerca del 75% de la población con discapacidad intelectual. Por su parte, la discapacidad intelectual sintomática de daño cerebral resultante de factores accidentales, estamos hablando a nivel cromosómico, infeccioso, traumático, perinatal, entre otros, se va a relacionar generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario del primer grupo, por lo común presentan defectos físicos y constituyen el 25% de la población con discapacidad intelectual. En cuanto a su prevalencia, podemos decir que la discapacidad intelectual está afectada por variables tales como sexo, nivel socioeconómico. Los niños lo presentan con mayor frecuencia que las niñas, quizás por la mayor prevalencia de anormalidades congénitas en los varones y por la presencia en ellos de limitaciones intelectuales asociadas al síndrome del cromosoma X frágil. Dimensión intelectual. Considerada por muchos autores como arbitraria, se ha utilizado pruebas de inteligencia como la escala de Wechsler de inteligencia para niños y la prueba de Stanford-Binet con el fin de establecer puntajes que dividen este grupo de personas en categorías según el CI. Recordemos que en general los niños con CI por debajo de 70 se consideran dentro de las siguientes 4 categorías. Un CI entre 69 y 55 se interpreta como una discapacidad leve. Un CI de 54 a 40 equivale a una discapacidad moderada. Un CI entre 39 a 25 se considera como grave. Y un CI inferior a 25 corresponde a una discapacidad profunda. Hablemos entonces uno a uno de la clasificación. Iniciamos con la discapacidad intelectual tipo leve. Un niño con un CI dentro de un rango 50-55 a 70 es considerado dentro de esta categoría.
también conocida como educable. ¿Qué vamos a observar en estos niños? Observaremos inmadurez emocional, social, con dificultades para manejar situaciones de estrés. En este caso, la depresión es un problema muy frecuente. Como adultos, van a desarrollar habilidades vocacionales y con una mínima supervisión externa pueden llevar una vida independiente. Pero en la gran mayoría de los casos no vamos a identificar anormalidad cerebral. Discapacidad moderada. Los niños en esta categoría presentan un CI en el rango de 35 a 40 y de 50 a 55. El lenguaje que desarrollan está compuesto generalmente por estructuras gramaticales simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones el lenguaje está restringido a unas escasas palabras. En este caso los logros escolares son muy limitados, pueden aprender a leer y escribir algunas palabras. Discapacidad intelectual tipo grave. Está conformada por niños cuyo CI se encuentra de 20 a 25 y de 35 a 40 puntos. Aquí estamos hablando que el retraso en la adquisición del lenguaje y el desarrollo motor, más puntualmente, permite el diagnóstico temprano de disfunción neurológica. Hacia la adolescencia pueden llegar a lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente. Lo mismo que cierta capacidad de autocuidado. Se requiere la supervisión durante la infancia y la edad adulta. Discapacidad tipo profunda. Los niños con un CI inferior a 20 se van a calificar dentro de esta categoría. El lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. La Asociación Americana especifica 6 niveles de funcionamiento en el adulto con este diagnóstico. 1. Funcionamiento social y económico con supervisión. 2. Funcionamiento social y económico en ambientes no competitivos y con supervisión constante. 3. Funcionamiento social y económico limitado, dependiente de supervisión y semiprotección para vivir. 4. Respuesta limitada a las relaciones interpersonales. Se requiere supervisión en las rutinas de la vida diaria. 5. Independencia total de cuidados de enfermería para actividades de la vida diaria. 6. La supervivencia requiere cuidados médicos y o de enfermería. Observemos, dentro de las pruebas comportamentales que evalúan la capacidad de adaptación se encuentra la escala de madurez social de Vineland, la escala adaptativa de NIRA y sus colaboradores. El funcionamiento emocional y trastornos comportamentales se pueden evaluar también utilizando la prueba de conductas aberrantes o la escala de retraso comportamental. Antes de avanzar, es supremamente importante que podamos comprender que la evaluación neuropsicológica de un niño con discapacidad intelectual debe seguir los mismos pasos que se utilizan para evaluar a otros niños sin deficiencia mental, pero siempre se van a evaluar la capacidad intelectual general y la habilidad de adaptación al medio. En cuanto a la etiología de la discapacidad intelectual, tenemos que se agrupa en 3 categorías. Prenatales, si se relacionan con trastornos cromosómicos y trastornos en la formación cerebral. Perinatales, ocurridos después del nacimiento, si ocurren alrededor del nacimiento, como por ejemplo la hipoxia. Postnatales, nos referimos a infecciones y traumatismos craneoencefálicos. En este orden de ideas, vamos a abordar primero la categoría genética. Iniciamos con la trisomía 21 o síndrome de Down, caracterizado por presentar un cromosoma más en el par 21 dentro de las 46 parejas de cromosomas humanos. Bien, estos individuos parecen sufrir un envejecimiento prematuro, como se observa en la imagen, presentando así mayor susceptibilidad de diabetes y enfermedades coronarias. Así, increíble, pero sí, como un deterioro demencial muy parecido al que se encuentra en los pacientes con Alzheimer. Qué dato curioso. Otra condición dentro de esta categoría es el síndrome X frágil.
En él se han identificado un sitio frágil en el cromosoma X asociado a los defectos cognitivos. Dentro de sus peculiares características físicas figuran cabeza y orejas grandes, testículos crecidos y cara angosta. Déficits atencionales e hiperactividad se observan en este grupo de niños, inclusive en los que no presentan discapacidad intelectual. Síndrome de Williams es otro trastorno genético que se asocia con DI. El síndrome se caracteriza por problemas de crecimiento y anormalidades tanto faciales como cardiovasculares. Sus dificultades visoespaciales saltan a la vista y se observan en el dibujo y tareas de tipo construccional. Enfermedad de Tay-Sachs, en que se hereda en forma autosómica dominante un error metabólico que lleva a la discapacidad. La capacidad intelectual de estos niños puede variar desde un profundo hasta una inteligencia dentro de los límites normales. Una dieta especial, baja en fenilalanina, iniciada antes de los 6 meses puede impedir la discapacidad intelectual y trastornos comportamentales. Síndrome de Turner es otro síndrome genético asociado a un perfil neurocognitivo específico que se caracteriza por la pérdida de un cromosoma X. Se presenta con un número de características físicas distintivas, como baja talla, deficiencias hormonales e infertilidad. Aunque en un comienzo se pensó que este síndrome producía discapacidad, hoy sabemos que la mayoría de las niñas que lo presentan tienen una capacidad intelectual dentro de los límites normales. Continuamos con la categoría de los adquiridos. Hablamos de lesiones prenatales cuando nos referimos a afecciones intrauterinas que pueden causar 2 tipos de alteración: trastornos morfogenéticos, en los cuales predominan los cambios histológicos sin modificaciones evidentes en la configuración cerebral, y trastornos morfokinéticos, en los cuales existen alteraciones claras en la configuración cerebral. Lesiones perinatales. La discapacidad intelectual se puede asociar con trauma cerebral durante el parto. La lesión puede ser producida por hipoxia, por hipoglicemia o por trauma físico directo, específicamente el mal uso de los forceps, como se encuentra en la imagen. Se conoce como parálisis cerebral a las alteraciones motoras y cognitivas secundarias al trauma perinatal del sistema nervioso central. Continuamos con la categoría de los adquiridos. Hablamos de lesiones prenatales cuando nos referimos a afecciones intrauterinas que pueden causar 2 tipos de alteración: trastornos morfogenéticos, en los cuales predominan los cambios histológicos sin modificaciones evidentes en la configuración cerebral, y trastornos morfokinéticos, en los cuales existen alteraciones claras en la configuración cerebral. El nacimiento prematuro es otro factor de riesgo para una deficiencia intelectual global. ¿Por qué? Usualmente nuestros niños prematuros tienen un peso por debajo del de los niños normales al nacer, menor a 2.500 gramos, y presentan por lo tanto inmadurez de varios órganos con aumento de las posibilidades de complicaciones médicas, incluyendo daño cerebral. Por ejemplo, la falta de un adecuado desarrollo pulmonar genera dificultades respiratorias. Y no podíamos dejar pasar las lesiones postnatales. Como lo decíamos al principio, los traumas cráneoencefálicos son una de las causas más frecuentes de discapacidad infantil. Aunque si bien la mayoría son leves y no dejan secuelas cognitivas, un 14%, significable, ¿cierto?, sufren un TC moderado o grave con alteraciones neuropsicológicas consecutivas. Las causas de los traumatismos cráneoencefálicos varían según la edad, siendo las caídas una de las causas frecuentes en niños preescolares, mientras que en la edad escolar los accidentes de tránsito como peatones o golpes durante actividades deportivas constituyen el origen usual de daño cerebral por trauma. Trastornos metabólicos. Otras condiciones endocrinas y metabólicas capaces de impactar el sistema nervioso central son el hipotiroidismo congénito por inmadurez de la glándula tiroidea y la diabetes mellitus, que se caracteriza por la falta de insulina, hormona encargada de metabolizar la glucosa. Epilepsia. Aproximadamente 25% de los niños con discapacidad intelectual presentan un trastorno convulsivo asociado
Por otro lado, aquellos que sufren formas heredadas de epilepsia rara vez tienen capacidad intelectual normal. ¿Qué ocurre? Las crisis convulsivas frecuentes producen deterioro cognitivo. De igual manera, el inicio de las crisis a una edad temprana es un factor de riesgo para un deterioro neuropsicológico mayor. Alteraciones psiquiátricas y discapacidad intelectual. Es de relevancia saber que algunos cuadros psiquiátricos, como el autismo infantil, producen alteraciones intelectuales muy difíciles de diferenciar del retardo mental. El autismo es un síndrome distinguido por la ausencia de respuestas sociales, con deficiencias profundas en el lenguaje y habilidades de comunicación. Pero un dato supremamente interesante y que marca la diferencia es que el perfil de inteligencia de ese niño autista en las pruebas psicométricas, al contrario del niño con retardo mental, frecuentemente muestra una disociación entre el sí verbal y el no verbal, siendo las últimas habilidades superiores a las verbales. ¿Qué características específicas se asocian a la discapacidad intelectual? ¿Qué vamos a encontrar en nuestros niños con DI? Los niños con DI presentan un déficit cognitivo global, con dificultades de adaptación social. Sin embargo, existe una gran variación interindividual en las características clínicas. No es raro encontrar alguna habilidad cognitiva entre los límites normales o incluso superior. Por ejemplo, un niño que reúne las características clínicas de la DI puede presentar una habilidad de memoria excepcional para aprenderse los nombres de una lista telefónica. Al comparar los niños con discapacidad intelectual versus niños normales, usualmente se van a observar diferencias en las funciones sensoriales, psicomotoras, atencionales, lingüísticas y de memoria, que los sitúan en niveles cognitivos equivalentes a los niños con edad cronológica inferior. A nivel específico, en el síndrome de Down se han demostrado defectos en los procesos de almacenamiento y evocación de la información. En esta misma línea, los niños con síndrome de Williams se caracterizan principalmente por una disociación entre las habilidades verbales y las destrezas visoespaciales, siendo las primeras normales, mientras que las segundas se encuentran deficientes. Por otro lado, los niños con síndrome fetal alcohólico en su mayoría sufren de discapacidad intelectual de severidad variable, acompañado de otras alteraciones en la atención, memoria y psicomotricidad, además de problemas visoespaciales. El comportamiento autista del niño con discapacidad intelectual no corresponde al autismo infantil o trastorno del espectro autista. El autismo infantil se refiere a un trastorno del desarrollo caracterizado por una interacción social pobre, un lenguaje no acorde con las capacidades intelectuales y una insistencia en comportamientos estereotipados. Aparece antes de los 30 meses de edad y usualmente es muy difícil diferenciarlo de la discapacidad intelectual. Sin embargo, van a existir aspectos clave en el lenguaje que los hacen diferentes. En el autismo infantil, el desarrollo del lenguaje no sigue las etapas normales. Existen regresiones espontáneas en el proceso de avance comunicacional y disociaciones claras entre la forma y contenido del lenguaje. Generalmente, este es utilizado de forma inapropiada. La capacidad de adaptación social del niño con discapacidad intelectual es muy variable y se correlaciona también con la etiología del proceso, con la magnitud de ese déficit cognitivo y con la edad. Entre las conductas desadaptativas observadas figuran hiperactividad, impulsividad, aislamiento social e indiferencia al medio. El exceso o disminución comportamental son más frecuentes en casos con un CI bajo. Y hemos llegado a una de las últimas etapas, lo referente al pronóstico y manejo. Es importante decir que el nivel cognitivo que puede alcanzar un niño con discapacidad intelectual es difícil de precisar antes de los 6 años. Después de esta edad, el CI se convierte en un buen predictor del desarrollo mental ulterior. A mayor edad, menor es la probabilidad que aparezca un incremento cognitivo inesperado.
Aunque la discapacidad intelectual es una condición crónica e incurable, en la mayoría de los casos, vale decir que el cerebro es una entidad inherentemente dinámica y por tanto el niño con impedimentos mentales siempre está aprendiendo cosas nuevas y por ende va a poder beneficiarse enormemente de las ayudas educativas. Es muy importante detectar lo más tempranamente posible la inmadurez en el desarrollo intelectual. ¿Con qué objetivo? Para poder realizar una valoración detallada del repertorio conductual de ese niño o niña y establecer un programa de tratamiento cognitivo y comportamental de acuerdo, por supuesto, con la etapa evolutiva en la que se encuentre. Cuando las capacidades intelectuales y lingüísticas del niño son bajas, se debe tratar de desarrollar un nivel funcional de comunicación. Las personas que trabajan con niños que presentan algún tipo de discapacidad deben elaborar programas de intervención siguiendo las etapas del desarrollo cognitivo normal, teniendo en cuenta las capacidades de cada niño y sus deficiencias individuales, para poder avanzar así en el proceso terapéutico. También puede ser uso de técnicas conductuales para reducir las conductas desadaptativas e incrementar la frecuencia de conductas adaptativas. La farmacoterapia está indicada en combinación con otro tipo de terapias psicológicas, cuando hay exceso de conductas de hiperactividad, impulsividad o agresividad. Importante, la familia. La familia se debe integrar al tratamiento del niño para lograr aceptación y generalización de los repertorios adquiridos dentro del programa remedial. El manejo del niño con discapacidad intelectual es prolongado, complejo y por lo general costoso, ya que idealmente debe ser realizado por un equipo integral de profesionales, tanto de neuropediatría, neuropsicología, psicopedagogía, educación especial. ¿Todo para qué? Con el fin de lograr un desarrollo integral de ese paciente. Después de haber visto a detalle las especificidades, características, tipos, clasificación, etiología y pronóstico de la discapacidad intelectual, estamos preparados para decir que, con un manejo apropiado, cualquier niño, por más grave que sea su discapacidad cognitiva, no solo puede aprender más de lo que sabe, sino aprender algo desconocido.